bienvenidos. Gracias por estar aquí una vez más en este ciclo Ambiente Entero, este ciclo que compartimos con la Asociación Teatro Musical Semilla TEA, aquí en el espacio TEA, y donde intentamos poner el foco en nuestra biodiversidad, en este caso en la flora canaria. Y seguimos con la segunda parte de nuestro ciclo dedicado a la palmera canaria. Pero antes de darle paso a nuestro ponente del día de hoy, les quiero recordar que tenemos abierto también un concurso de fotografía en nuestras redes sociales, donde nos pueden mandar esas fotos relacionadas con la palmera y también con la cestería canaria. El tema es la palmera y la cestería canaria. También el día 19 de noviembre tendremos un evento de senderismo entre Támaras y Palmeras. Vamos a hacer una visita al palmeral, a ese palmeral bello y el de mayor extensión que tenemos en Gran Canaria, el palmeral de la Sorrueda, y donde también aprovecharemos para visitar la fortaleza y haremos una breve visita también al barranco de Tirajana. Y también otro evento que ya fuera de este ciclo de la palmera, el 25 de noviembre tenemos también una jornada de limpieza, en la que están todos invitados. Una jornada de limpieza de playa, concretamente vamos a hacer junto a Oceans for Life la limpieza de la playa del Risco de Agaete, una limpieza de macroplásticos y microplásticos. Y ahora sí, vamos a dar pase a nuestro ponente de hoy. Nuestro ponente, don Eduardo Franquis Alemán, nació en Las Palmas de Gran Canaria, es consultor medioambiental, técnico en medio ambiente, agricultura y ecosistemas verdes urbanos. Es agricultor orgánico, codirector científico en el primer Congreso Internacional de la Palmera Canaria, Phoenix Canariensis, también codirector y coordinador de la primera a la quinta jornada de la Palmera Canaria, codirector y coordinador de las primeras jornadas de Range of Forus ferrugineus en la Palmera Canaria, corredactor del diagnóstico de los palmerales naturales de Fuerteventura, ponente en diversos congresos y jornadas nacionales e internacionales sobre la situación de la palmera canaria en los hábitats naturales del Phoenix canariensis. Ha hecho un estudio sobre la biología, ecología, etnografía y amenazas de la Phoenix canariensis en el archipiélago canario. Ha desarrollado protocolos extraordinarios sobre la evaluación de los riesgos de la palmera canaria y es formador en la gestión sostenible de la palmera canaria en el medio urbano, rural y natural y en el desarrollo de tecnologías regenerativas en los ecosistemas vegetales, naturales y naturales de Canarias. Y ya sin más, les dejo con nuestro ponente, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, bueno, primero por la asistencia de ustedes, gracias también a la organización, a la Asociación TEA, que la verdad que todavía estoy alucinando del trabajo que han realizado durante todo este tiempo. Es un orgullo que haya en Gran Canaria una organización como esta. Y bueno, vamos a meternos, a sumergirnos un poquito dentro del mundo de las palmeras, dentro del mundo de la palmera canaria. El objetivo de esta divulgación, que llevamos muchos años, llevamos más de 20 años divulgando la situación de la palmera canaria, es amar la palmera. Y no solamente es verla, sino saberla observar. Yo me quedaría satisfecho cuando ya salgamos de aquí, que ustedes sepan observar la palmera, es verla desde una globalidad, entender el ecosistema donde vive, entender un poquito la biología, la ecología y todas las amenazas, ver que es una piedra angular dentro de la cultura nuestra, de la cultura canaria. Y bueno, sin más, vamos a meternos en el mundo de las palmeras. Sabemos que las palmeras se desarrollan dentro del área de distribución, hasta entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Ahí es donde se desarrolla el mundo de las palmeras. Existen 252 géneros y 2.400 especies, y dentro del género Phoenix existen 14 especies.
los usos en muchas de las culturas, en todas partes del mundo, de la palmera se aprovecha todo. Se aprovecha el tronco, se aprovecha la hoja, se aprovecha el fruto, se aprovecha las raíces, se aprovecha la savia. En fin, es una de las plantas donde más aprovechamiento tiene. La distribución del género Phoenix se concentra en la parte de África, casi en la totalidad, en la península arábiga y en la Polinesia, principalmente donde se desarrolla. Solamente existe una especie de Phoenix en Europa, que es la Phoenix theophrasti, que está en la isla de Creta. No me voy a extender mucho en todas las 14 especies que pertenecen al género Phoenix, pero sí vamos a hablar de la más característica, que es de donde nace la Phoenix canariense. Yo me imagino que Pedro Sosa el otro día, la charla que dio, él es experto, es la persona que más sabe sobre la genética del género Phoenix, y sí sabemos que la Phoenix canariense nace, dentro de la evolución genética, nace de la Phoenix dactilífera. La Phoenix dactilífera es el frutal más antiguo que hay. Hay datos que se registran que tienen más de 10.000 años como cultivo. Existen más de 200 variedades de Phoenix dactilífera y se extiende por toda la zona norte de África. Y la Phoenix canariense sabemos que su hábitat natural es el archipiélago canario, donde único existe de forma natural la palmera canaria es en el archipiélago canario, que a veces parece que se nos olvida eso. Sabemos también que es un endemismo canario y es símbolo vegetal del archipiélago canario. Eso está recogido desde el año 91, aprobado en el Parlamento Canario. Si bien decíamos que ambas especies filogenéticamente son muy cercanas, aquí vemos dos ejemplares, el de la izquierda es una Phoenix dactilífera y el de la derecha una Phoenix canariense. Vemos aparentemente que existen diferencias. ¿Qué ocurre? Que se cruzan con mucha facilidad y entonces crean ejemplares que tienen características de ambos, o sea, ejemplares que son intermedios. De hecho, durante muchos años a esos ejemplares intermedios se les llamó Phoenix confusa, porque es muy difícil distinguirlo si tiene más características Phoenix canariense o más características Phoenix dactilífera. Hoy tenemos la herramienta de, con la caracterización molecular, sabemos el porcentaje de pureza que puede tener la Phoenix canariense. Espera un momentito para ver. Si vemos las hojas, vemos que la Phoenix dactilífera tiene una hoja verde glauco, un verde grisáceo. La hoja es más corta. La hoja tiene menos número de hojas, tiene menos de 100 hojas. La Phoenix canariense, la hoja es mucho más larga, puede medir hasta 6 metros, incluso más. Tiene más de 300 hojas. El tronco es mucho más grueso. Lo que es la inserción del ápice, o sea, de la hoja en el tronco, tiene una forma en forma de rombo muy regular. La Phoenix dactilífera es más irregular. La Phoenix dactilífera puede echar hijos en el tronco, la Phoenix canariense no. La Phoenix dactilífera te echa un dátil, o sea, un fruto mucho más grande. La Phoenix canariense te echa la támara, que es un fruto mucho más pequeño. Esa es una de las características por la cual también se ha plantado, desde la época de la colonización en Canarias, se ha plantado muchas Phoenix dactilíferas en Canarias, sobre todo islas, por ejemplo, como Fuerteventura, que tienen una amenaza de hibridación bastante alta, es por el aprovechamiento de la alimentación que tenían. La Phoenix dactilífera se extiende a lo largo de todo el mundo, no solamente en Canarias, sino también en Latinoamérica, con la expansión de algunas órdenes religiosas, como los jesuitas, que veían que era una planta que podía aportar alimento a la población. La clasificación que se hace en Canarias, dependiendo de la tipología de suelo, tiene un grado de protección. Están las palmeras en el medio natural, están las palmeras en el medio rural y están las palmeras en el medio urbano. Las del medio urbano son las grandes maltratadas. Desen cuenta que nosotros estamos hablando
de plantas. Las plantas son seres vivos y yo soy plantista. Y como ser vivo que es, hay que proteger su dignidad. Hoy no se le respeta la dignidad a las plantas, sobre todo en el medio urbano. Entre otras cosas porque se desconoce la gestión que hay que hacerle para conservarla. Veremos luego lo que ocurre en el medio urbano. Este es un mapa de biodiversidad del gobierno de Canarias, donde hay una clasificación de las palmeras en distintas islas, si están en el medio natural, en el medio rural, palmeras que están en semiurbana, palmeras urbanas, palmeras domesticadas. Bueno, hace una clasificación. Estos datos habría que revisarlos bien porque no concuerdan muchas veces con los datos que a veces se maneja cuando se profundiza un poco. Vamos a meternos un poquito dentro de... Nosotros hemos estudiado las palmeras en Gran Canaria, las hemos estudiado en La Gomera y las hemos estudiado en Fuerteventura. Este trabajo vamos a verlo un poquito, vamos a centrar un poquito más en Fuerteventura porque es donde más hemos profundizado, pero lo podemos extrapolar a cualquiera de las islas, ¿no? Si cogemos los datos de Fuerteventura, vemos que en el medio natural hay 1.300 palmeras. No es del todo correcto porque nosotros dentro del estudio que hicimos contabilizamos 1.431. La Gomera es la isla que más palmeras tiene 106.000 según este censo, pero tampoco, parece ser, me daban un dato que parece ser que hay 150.000 palmeras en el medio natural. En Gran Canaria es la isla que le sigue, que tiene 77.000 palmeras, y Fuerteventura tiene 1.300. ¿Pero qué ocurre? Y como característica tenemos el palmeral, por ejemplo, de Aría, en Lanzarote, que le llaman el Valle de las Mil Palmeras. Ese palmeral es antropizado. Ese palmeral hace más de un siglo no existía. Eso fue un alcalde que hubo hace muchos años ahí en Aría y vio que la palmera podía tener un aprovechamiento, posiblemente porque en Fuerteventura tenía un aprovechamiento económico bastante interesante, ¿no? Por una economía rural, en el cual servía para forraje para el ganado, también para utensilios a través de la artesanía, etcétera, y subvencionaba a los habitantes del lugar, le daba un dinero para que plantara palmeras. De ahí el palmeral que existe hoy. Ese palmeral probablemente con el tiempo vaya a desaparecer. Nosotros tenemos que tener una visión de la evolución biológica, de la historia biológica. No tener una visión corta en el espacio de tiempo como lo tenemos los seres humanos, que siempre lo medimos todo desde nuestra visión. Si nosotros queremos entender un poquito la evolución de la vida, tenemos que abrir la perspectiva y ver cómo ha ido evolucionando la vida. Sí sabemos también que Fuerteventura tiene 1.300 palmeras, pero en el medio natural. Pero ¿qué ocurre? Que anteriormente las que están hoy en el medio rural también pertenecieron al medio natural. Incluso las interurbanas también posiblemente pertenecieron al medio natural. Entonces es difícil precisar exactamente cuáles son los palmerales que existieron en el medio natural originariamente, porque claro, hoy las que están en el medio natural son las que se entiende que están en los espacios naturales protegidos y fuera de eso se excluyen todas las demás. También sabemos que la palmera nació en Fuerteventura según una hipótesis que mantenemos varios expertos. De Fuerteventura viajó hacia Gran Canaria y hacia Lanzarote. Ustedes en cuenta también tenemos que partir de un dato que es bastante interesante. Fuerteventura es la isla más antigua que hay, que tiene 22 millones de años. Gran Canaria y La Gomera tiene 15 millones de años. Tenerife tiene 12 millones de años.
la palma tiene 2 millones de años y el hierro tiene 750.000 años. Así es como se ha ido conformando el archipiélago. Y biológicamente, la evolución de la biología natural, la de la vegetación, también ha ido acompasada en función de la edad de las islas, ¿no? De Gran Canaria, la palmera viaja a La Gomera, y de La Gomera va hacia Tenerife y hacia La Palma. Ese es un poco el recorrido, la hipótesis que mantenemos del recorrido que tiene la palmera. Ahora la pregunta es, ¿cómo nació la palmera canaria en Fuerteventura? Si sabemos que hay un río en la zona norte central de África, que es el río Dra, que tiene un recorrido de cerca de 1000 kilómetros, que nace en el Atlas y desemboca en el Atlántico, en Tantán, cerca de Tantán. Y en ese recorrido pasa por grandes palmerales de Phenidactylifera, hasta de 200 kilómetros consecutivos. En ese recorrido también hay cultura de la palma en esa zona, ¿no? En ese recorrido, pues, desemboca en el Atlántico, apenas a 200 kilómetros de Fuerteventura. Mucha de la fauna que existe o que existió en el archipiélago canario, igual que la vegetación, se sabe que vino de África y a través de este río. Probablemente las semillas que llegan a Canarias, que llegan a Fuerteventura, también procedan de aquí. ¿Qué ocurre? Que en Fuerteventura hay unas condiciones, se tropieza la genética de la Phenidactylifera con unas condiciones diferentes. Unas condiciones bioclimáticas distintas y un tipo de suelo distinto. Y de ahí posiblemente evolucionara y cogiera unas características y naciera una especie. Todo apunta a eso. Si nosotros mantenemos esa hipótesis, sabemos también que hay una zona en Fuerteventura que es donde nació el archipiélago canario, que es la zona de las Buí y las Peñitas. Ahí se conservan los palmerales con mayor pureza genética, por lo menos morfológicamente, que tiene la palmera canaria, porque el resto de la isla está muy antropizado y muy hibridado, pero ahí sí se conserva características genéticas de Phoenix canariensis. Si eso es así, que todo apunta a eso, podríamos estar hablando de que esta zona sería el santuario de la Phoenix canariensis, porque son las hijas que dio origen a la especie. Dentro del recorrido que tiene la palmera, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, se hablaba todavía de que la palmera canaria no estaba clasificada como Phoenix canariensis. Se le dieron bastantes nombres y también se le dio el nombre de Phenidactylifera. Pero ya en el norte de Tenerife, en la zona de San Juan de la Rambla, la Orotava, esa parte de ahí, es donde, porque también la palmera canaria morfológicamente presenta un abanico muy diferente. No tienen las mismas características las palmeras que están en el norte que las que están en el sur, que las que están en cotas más altas que las que están en cotas más bajas, las que están en una isla que las que están en otra. O sea, presenta un abanico de características morfológicas que difieren mucho. Y eso a veces al principio nos confundía bastante hasta que nos dimos cuenta que, claro, es que depende de muchos factores bioclimáticos, y Canarias presenta una diversidad bioclimática bastante grande y tipologías de suelo bastante diferentes, que origina que morfológicamente, siendo la misma especie, presente características distintas. En el norte de Tenerife se desarrolla ejemplares con una calidad ornamental extraordinaria, y ya se empiezan a fijar algunos botánicos en la belleza de esa planta. En el siglo XVII y el siglo XVIII, que todavía no se reconocía como la especie tal. Ya un botánico noruego, en 1800 y algo, coge semillas
en el norte de Tenerife, de Phoenix canariensis, que bueno, le daban otro nombre, y se la lleva al botánico de Noruega y reproduce esa planta. Esas plantas llegaron vivas, murieron a principios del 2000. O sea, estuvieron más de 200 años viviendo en el botánico. Y Herman Wilpret, o sea, el abuelo o el bisabuelo, ahora no recuerdo si era el abuelo o el bisabuelo de nuestro botánico de Wilpret, ya empezó a ver características distintas y le envió una semilla a un colega de él, a un viverista alemán, para que la reprodujera y que empezara a ver. Este a su vez se la dejó a Benjamín Chabau, que por eso el nombre que tenía antes la palmera canaria era Phoenix canariensis Chabau, y hoy se le reconoció ya, hace pocos años, y se reconoce hoy como Phoenix canariensis Wilpret, porque fue Wilpret el que realmente le dio el nombre de Phoenix canariensis. Entonces ya ahí empezaron ya a diferenciarla y a ponerle el nombre. Ocurre que presenta unas características ornamentales bastante curiosas y empiezan a cultivarla como planta ornamental. Coincidió con un fenómeno que empezó a desarrollarse en Europa, en la costa sur, que fue la entrada del turismo. Empezó a desarrollarse una industria turística a finales del siglo XIX, principios del XX, y querían darle un toque ornamental, un toque exótico, y empezaron a trabajar palmeras, porque la palmera presentaba ese exotismo, y empezaron a trabajar con la palmera canaria porque presentaba unas características ornamentales bastante buenas. Y se llenó, lo pueden ver, o sea, ustedes van a San Remo, Doniza, toda esa parte de la costa sur y está llena de palmeras canarias. Bueno, ya quedan menos porque el picudo rojo ha hecho estragos ahí y tal. Coincide también que más o menos por la misma época salta, a través de viveristas americanos, salta la palmera canaria a Estados Unidos y empieza a plantarse en aquella donde nace la nueva burguesía con sus grandes mansiones, sus grandes chalés, y empiezan a plantar palmera canaria como símbolo de ostentación. Y lo pueden ver en muchas películas, sin más lejos, Falcon Crest, veían la serie esa, veían las palmeras que había, eran palmeras canarias, y eso lo ven en grandes avenidas en Florida, en muchos sitios. Y ya a partir de ahí empieza ya la palmera canaria a tener un recorrido por todo el mundo. Y ahí salta a Australia, a Japón, a Canadá, ya se mete en Oriente Medio, y es la palmera ornamental más cultivada en todo el mundo. Tiene un reconocimiento mundial. De ello, cuando nosotros vamos a congresos internacionales de palmera, el hecho de decir que somos canarios, tenemos como un salvoconducto. Porque el reconocimiento se conoce como la reina de las palmeras. O sea, todo el mundo tiene que ver con la palmera canaria. Se tiene tanta consideración fuera que es casi imposible entender por qué no se le tiene la consideración aquí en Canarias, donde es nativa y donde tiene un maltrato tremendo la palmera. Curiosamente, esto fue un dato que me pasó un colega de Tenerife, Francesco Salomone, jefe de servicio de Parques y Jardines de La Laguna. Hablando con él, curiosamente, hace un recorrido de la palmera por todo el mundo y a mitad del siglo XX vuelve otra vez a Canarias, a través de un viverista valenciano, que el tío traía plantas en un barco, o sea, cogía, metía un paquete de plantas en un barco, llegaba a Santa Cruz, alquilaba un solar con un punto de agua, ponía las plantas y las vendía. Y lo que era la gente que tenía pasta ahí en Tenerife, en la parte norte de Tenerife y en Santa Cruz, compraba esa planta ornamental que traía ese hombre. Y trajo la palmera canaria otra vez, de fuera la trajo otra vez a Canarias. Es curioso porque quizás tenga que ver ahí mucho una de las enfermedades que se está extendiendo mucho en las islas. No lo sé, ahí también de eso estuvo hablando y bueno, todavía queda mucho por saber ahí. Ya con la entrada del turismo empieza a haber una comercialización muy agresiva de plantas.
De la península viene a Tenerife, de Tenerife viene a Gran Canaria y ya empieza a haber un tráfico tremendo de palmeras, tal que ya a principios hasta el 2005 era terrible. Yo no me acuerdo si ustedes se acuerdan de la época del picudo rojo, era por el tráfico de palmeras. De hecho, había un tráfico tan grande que se sacaban palmeras de Egipto, palmeras que eran cultivadas como frutales para dátiles. Se le pagaba al agricultor de la zona 6 euros y aquí se comercializaba a 1.200 euros. Pero con pasaporte fitosanitario a través de viveristas italianos y españoles. O sea que era todo un tráfico de plantas un tanto... Bueno, no le voy a poner calificativo porque a veces... Sí. Y ya empieza a ver también, ya directamente, venían barcos cargados, ¿eh? Yo me acuerdo de verlo, venían barcos cargados de palmeras de tileres. Y también para Fuerteventura, bueno, el tráfico era terrible. Y aquí vemos, ¿no?, en la época de la ostentación que teníamos aquí, en la época de la vanidad urbanística, donde todo servía, donde la especulación era tremenda y tal, se llenaba de tanto... Es que somos tan ridículos a veces que entre los urbanistas y los políticos querían dejar su icono. Y empezaban a hacer plazas, avenidas y no sé qué, y querían tener todo tal. Y entonces te llenaban todo de palmeras que venían de Egipto, con la problemática que tenía eso. La problemática que tenía, por un lado, la hibridación de Phenidactyrífera con la Phoenix canariensis, como problemas de plagas y enfermedades que empezaron a entrar. Nosotros, cuando aparece la Diopalandra en el año 98, empezamos con la jornada de la palmera canaria, porque desconocíamos esa plaga, porque es que no se sabía, no había registro en todo el mundo en aquella época de esa plaga. Y ya empezamos a advertir del problema, que había otras plagas que podían entrar aquí en Canarias, entre ellas la del picudo rojo. Y se lo advertíamos, lo pasamos por registro, las conclusiones de la jornada se las pasamos al gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria. Nunca nos hicieron caso. Es decir, también llegamos a la conclusión, si no nos hace caso es que tenemos razón. Porque yo, después de tantos años, y lo sabrá mucha gente que lleva en el activismo años, cuando no te dan la razón es que estás haciendo las cosas bien. Cuando te dan la razón, no te tienes que cuestionar las cosas, ¿no?